Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver el consultorio de inversiones, a resolver todas sus dudas del mes de agosto del 2022. Así que ya sabes, si quieres que resuelva alguna duda o tal vez deje las dudas más grandes, déjamela saber en los comentarios y estaremos respondiendo tanto ahí en los comentarios como al final del mes en este video. Muy bien. Como siempre, recordar que en ningún momento debe tomarse como recomendación de compra, venta o inversión cualquier acción o instrumento financiero que se mencione en cualquiera de nuestro contenido, ¿ok? Recordar que solamente es mi opinión y bueno, mi punto de vista al respecto. Así que comencemos con las preguntas. La primera pregunta es de Jesús y nos dice excelentes videos, muchas gracias Jesús, y nos dice ¿tendrás alguno donde muestres tu portafolio y el por qué inviertes en cada uno? Saludos. Muy bien, no tenemos ese video, déjenme saber en los comentarios, muchos likes y cuando lleguemos también a los 10,000 suscriptores estaremos hablando de mi portafolio, por qué invierto de esa manera, que de hecho a lo mejor ya ustedes tienen alguna idea de más o menos cómo invierto yo, ¿verdad? Por lo que he comentado en algunos de los videos. Pero entonces así sería más o menos la dinámica respecto a esto. La siguiente pregunta nos dice Cristian, estaría bien que también analizaras cuánto dan de dividendo o si no los dan. Ok, esto nos lo hace en, si no me equivoco, por ejemplo en los ETFs de farmacéuticas. Bueno, generalmente yo no hablo mucho de los dividendos porque pues son, yo lo veo como el pago de la comisión que estamos pagando, prácticamente que me cubran eso. También como se está pagando el impuestos sobre estos dividendos, pues no los tomo mucho en cuenta en ETFs que no están enfocados a esto, ¿verdad? Que probablemente dan muy poco dividendo, pero déjenme saber en los comentarios si les gustaría que también mencionáramos los dividendos en ETFs, pues que no están solamente enfocados a esto, ¿no? ETFs, por ejemplo, de altos dividendos, les dejaré un video arriba en las tarjetas, que bueno, ahí sí nos enfocamos a cuánto nos están dando los dividendos o las fibras, que se supone que el rendimiento va a venir el 80% de los dividendos de las fibras, por ejemplo, y el 20% de la apreciación del capital, ¿verdad? O del aumento de valor de estos edificios. Les dejaré videos con análisis de fibras y rates, también estadounidenses y mundiales, que ya hemos visto en el canal. Muy bien, la siguiente pregunta es la de Mario, y Mario nos dice, hola, tengo una pregunta, algo burda, pero me gustaría saber cuál es el volumen de acciones, ETFs, fibras que debería tener para hacer un buen portafolio. Vaya, entiendo que todo depende de mi situación financiera, pero para un principiante es una gran duda. Ok, bueno, respecto al volumen, aquí me imagino que tú te refieres a cuántas acciones, cuántos ETFs, a la diversificación. Porque bueno, también podemos ver volumen, y voy a responder primero esta segunda parte, como la bursatilidad de las acciones. ¿Qué tan fácil puedo comprar acciones o ETFs? Recordemos que lamentablemente el SIC es un mercado que aún todavía no, bueno, la misma bolsa, las bolsas en México, que tenemos dos, pues no son tan profundas, ¿verdad? Entonces no hay tanta bursatilidad o no se pueden comprar tan fácil algunas acciones o ETFs, sobre todo si son extranjeras. Eso más o menos también podemos entender como volumen. Pero bueno, quitando de lado que no creo que es a lo que se refiere Mario, pero bueno, también es una de las finalidades del canal, traerles más contenido, ver qué acciones, qué ETFs están listados en el SIC y pues que son unas buenas opciones para que en un momento que tengan una mayor bursatilidad, tal vez invertir en ellas, ¿verdad? Darlos a conocer. Pero bueno, más bien a lo que se refiere Mario es cuántas acciones, cuántos ETFs o qué diversificación debería de tener en su portafolio. Bueno, Mario, mira, yo pues, no me considero con la autoridad a lo mejor de decirte cuántas, porque uno, ni soy asesor financiero, ni pretendo serlo, pero te dejo una lista de reproducción arriba en las tarjetas donde ya vimos los portafolios de grandes inversionistas, donde vemos la visión de cada uno de ellos. Hay visiones para todo y para todos, arriesgadas, no tan arriesgadas, simples como la cartera permanente, que solamente son 4 cosas, incluso más simples como lo que nos menciona Benjamin Graham en su libro El inversor inteligente, donde nos dice que nada más 50% acciones y 50% bonos. Con 2 ETFs o con 2 cosas ya lo tienes cubierto todo, ¿verdad? Entonces esto va a depender de tu situación. En cuanto al número, pues bueno, recordemos que por ejemplo si vas a tener acciones individuales,
pues es importante seguir esas acciones y conocerlas lo más a profundidad que puedas. Entonces a lo mejor seguir 50 acciones ya va a ser muy difícil. Entonces a lo mejor con 10 acciones podrías crear un buen portafolio bien diversificado, ¿verdad? Ahora, la ventaja de los ETFs y las fibras, que bueno, ya engloban un conjunto, por ejemplo, en las fibras de edificios, de naves industriales, incluso de universidades, ¿verdad? Como por ejemplo Fibra Educa, los ETFs, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o empresas enfocadas en farmacéuticas, empresas enfocadas en litio, por ejemplo, pues ya tenemos alguien ya hizo esa chamba por nosotros, ya a nosotros nada más nos toca elegir pues los mejores ETFs, y bueno, para eso también les dejo una lista de reproducción arriba en las tarjetas, pero verlo cada quien desde nuestro punto de vista, de dónde estamos parados, para qué estamos invirtiendo, las metas que buscamos. Entonces, pues más o menos así, Mario, no te puedo decir cuántas, pero bueno, ahí los grandes inversionistas que ya hemos revisado te dan varias opciones, varias formas y varios puntos de vista, y que se pueden replicar muy fácilmente. Ahí lo hablamos en esos videos. Así que la siguiente pregunta nos la deja David y dice: al momento de buscar VUAA en GBM no aparece la opción de compra. ¿Por qué? Bueno, primero, este ETF que nos menciona David es un ETF, si no me equivoco, que sigue al S&P 500. Prácticamente es el S&P 500, pero de acumulación. Este ETF generalmente está listado en bolsas europeas, y como les comentaba en la pregunta pasada, pues prácticamente no tienen la bursatilidad adecuada, por lo tanto no es tan fácil comprarlos. Así que eso es a lo que se debe. No hay tantos inversionistas en México interesados, por ejemplo, en ese tipo de ETFs, y por eso es muy difícil de comprar. Prácticamente se debe a esto, que están listados en el SIC y no hay suficiente volumen, ¿verdad? No hay suficiente oferta y demanda sobre este producto en particular. Bueno, una alternativa pues sería invertir en los ETFs del S&P 500 tradicionales, ¿verdad? Aunque ese es muy bueno desde mi punto de vista, ¿verdad? Bueno, nos dice Flavio: como idea de video quedaría bien sobre qué pasaría si GBM quebrara, ya que la estrategia de trading global, que son las acciones fraccionadas, no están respaldadas por el Indeval. Es un muy buen punto de vista, nos pondremos a trabajar en ello, Flavio, pero bueno, de antemano saber que si GBM quiebra, nuestras acciones que tenemos completas en el trading normal, no pasa nada, están respaldadas, como lo dice Flavio, por el Indeval. Es una entidad que protege nuestras acciones. Es ahí donde dice que el sabueso financiero tiene X cantidad de el ETF de VO. Entonces, en ese sentido, pues están protegidos, ¿verdad? No pasa nada, solamente hay que hacer un proceso. Será algo tedioso si llegara a suceder con esta o con cualquier otra casa de bolsa, pues tener que moverlas a otra casa. Pero incluso ahorita, si tú te quieres, y a lo mejor no estás convencido con GBM y prefieres, no sé, Bursanet, Cuspid, Monex, etcétera, otra casa de bolsa, puedes mover tus acciones y ya cambiarte de casa de bolsa, ¿verdad? Obviamente GBM, pues desde mi punto de vista me parece una de las mejores, pero bueno, si no estás convencido, igual ahorita lo puedes hacer, no tiene que quebrar, ¿verdad? Puedes hacer ese proceso. Es algo tedioso, pero como te digo, se puede hacer. Ahora, la parte de las acciones fraccionadas, se supone que hay un respaldo en un broker extranjero, pero ¿qué sucede? Aquí no es tan fácil como incluso, no sé, viajar a las oficinas centrales aquí en Ciudad de México de GBM o de cualquier casa de bolsa, o ir a una sucursal, por ejemplo, Actinver. Bursanet pues tiene más sucursales a lo largo del país, ya que también funciona como banco y todo esto. Entonces es más fácil ir y a lo mejor ahí arreglar tu situación. En la parte del trading global pues va a ser más complicado tener que viajar a lo mejor a otro país y con otras normas, con otro idioma incluso, pues para tratar de resolver esto. Entonces sí es un riesgo ahí asociado en la parte de las acciones fraccionadas. No son mi favorito porque aparte tampoco no eres dueño de una acción. Al final, ¿qué podría suceder? No sé, tal vez de quién es esa acción, al final no está como que todavía tan claro eso. Va la regulación y cada vez va avanzando más, pero bueno, todavía hay algunos huecos y algunos riesgos extra que le estamos asociando a nuestras inversiones. Desde mi punto de vista, mi opinión es tratar de evitarla si puedes comprar la acción completa, pues bueno, qué mejor, ¿verdad? Por ejemplo, acá Amazon costaba hace meses una acción 70,000 pesos, ahorita más o menos por 2,500 puedes comprar una acción por el split que hizo. Si no sabes qué es esto, déjamelo saber en los comentarios y también estaremos respondiendo sobre estos temas. La siguiente pregunta nos la deja Beto. Y nos dice, o sea que si tengo 10 títulos, los dividendos que genera, esto nos lo habla en ETFs de acumulación, que genera, se reinvierten automáticamente y después tengo 11 títulos, o ¿cómo? ETFs de acumulación, como les digo. Bueno, no, Beto, no sucede así.
Si tú tienes 10 títulos, no vas a tener otro título a menos que tú lo compres. A pesar de que sí, el dividendo se va a reinvertir automáticamente, se reinvierte en el mismo título, haciendo que el valor del título aumente. ¿Ok? Es en este sentido. No es que ya voy a tener otro título de otro ETF porque reinvirtieron los dividendos automáticamente. No, no sucede así. Tú no vas a tener más títulos hasta que los compres. Solamente va a aumentar el valor de los títulos con el valor del dividendo que se generó durante ese trimestre. Nada más sucede esto, no hay más al respecto. La siguiente pregunta nos la deja Duncan C. Nos dice: gracias por el video. ¿Hay algún ETF que invierta en cultivos y alguno en energías renovables con bajas comisiones? Bueno, la cuestión, voy a empezar por el final. El detalle es que las bajas comisiones se quedan para ETFs muy grandes, por ejemplo, o ETFs pues bien conocidos. ¿Por qué? Porque los ETFs temáticos como los que mencionas aquí, de hecho te dejaré arriba en las tarjetas, ya estuvimos viendo algunos de energías renovables y también algunos ETFs de agricultura, te los dejo arriba en las tarjetas ambos o los encontrarás en nuestro canal. Pero ¿qué sucede? Las comisiones son mayores. ¿Por qué? Porque hay un mayor trabajo de gestión detrás, ¿verdad? Porque son empresas más pequeñas, son índices más pequeños, hay mayor trabajo de gestión. Entonces, pero bueno, ahí te dejo comparativos que a lo mejor no es la comisión tan baja como el VO de 0.03%, pero sí podrás encontrar uno que tenga comisiones más bajas que los demás y bueno, ese es el punto, ¿verdad? Así que sí hay y te los dejo en los comentarios o lo encontrarás en nuestro canal. Ahí están ya de agricultura, agronegocios y energías renovables. Nos dice ADV, excelente. ¿Y cuál sería el IVV de Vanguard para nunca tener que pasar por el formato W8B desde México? Bueno, primero voy a tratar de responder la respuesta de qué es el IVV peso. IVV peso es un ETF que sigue al S&P 500, que está hecho para México, listado en la Bolsa Mexicana de Valores tal cual, por lo que pues prácticamente ahí es un ETF de acumulación. Por lo mismo reinvierte los dividendos, como lo veíamos en las preguntas pasadas. Al reinvertir los dividendos, pues no tenemos que nosotros pagar impuestos ni nada de esto. Y tiene una particularidad que también tiene cobertura de moneda. Quiere decir que tu ETF no le va a pasar nada si el dólar sube mucho, si el dólar baja mucho. Solamente tendrá el rendimiento del S&P 500. No tiene ese riesgo de moneda. Eso es también una ventaja. Como tal, Vanguard pues no tiene un ETF con cobertura de moneda, pero sí un ETF de acumulación, que es el VUAA, del cual ya estábamos comentando, ¿verdad? Que ahorita está un poquito difícil de comprar, pero ese sería el de Vanguard y esperemos que tenga más versatilidad, dándolo a conocer un poco más. La siguiente pregunta dice, Gonzalo nos dice: sería genial un video sobre 50 Doctors que venden acciones de hospitales. De hecho, Gonzalo, muchas gracias por el tip. Lo estamos revisando, estamos tratando de comunicarnos con ellos porque me parece también algo bastante interesante. De hecho, si eres un profesional de la salud, médico, odontólogo, nutriólogo, fisioterapeuta, etcétera, es una buena oportunidad. Me parece que es una cadena de hospitales como puede ser el Hospital Ángeles, pero que aquí te dan la oportunidad de invertir. Todavía estoy revisando cuánto es el mínimo de inversión y también tú al entrar como médico o como profesional de la salud a trabajar en estos hospitales, aún no hay en tantos lugares, pero por ejemplo, si no me equivoco, ya tienen en Ciudad de México obviamente, creo que en Monterrey y no estoy seguro si en Guadalajara. Pero bueno, puedes entrar a trabajar ahí y también eres como parte accionista. Me imagino que el monto de entrada va a ser alto, pero me parece una muy buena oportunidad, pues incluso para todos, ¿verdad? Habrá que revisar bien cómo está funcionando esto, porque también me imagino que tiene muchos riesgos, ¿verdad? Pero bueno, estamos revisando esa parte. Como les digo, me parece muy interesante y gracias, Gonzalo, por darnos esta opción para revisar en el canal, que la estaremos viendo más adelante. Gabriel y Gustavo nos hacen comentarios muy similares, ¿verdad? Nos dice: estas plataformas no serán esquemas Ponzi. Se refiere a las plataformas de inversión en agave. Encontrarán estos videos en nuestro canal o en
las tarjetas. Pero ¿qué sucede con estas plataformas? Sí tienen muchos riesgos asociados, no precisamente que sean Ponzi, pero sí pueden llegar a ser bastante riesgosas. Algunas sí tienen ahí algunas cuestiones que es importante tomar en cuenta y que podrían llegar a ser Ponzi, pero de alto riesgo, eso sí lo son, eso es seguro. Son plataformas que nos permiten invertir o comprar plantas de agave y nos dan rendimientos pues muy altos. Ya desde el momento en que mencionan rendimientos tan altos y algunos que te lo ponen entre comillas asegurado, pues es importante tomarlo en cuenta como que es una inversión de alto riesgo, inversión especulativa. Entonces sí, bien importante tomar en cuenta eso. No precisamente tal vez las calificaría todas como Ponzi, tal vez alguna de ellas lo sea, pero es como la recesión, ¿verdad? No sabes que estás en recesión hasta que 18 meses después te dicen, no, ¿sabes qué? La recesión empezó hace 2 años. Pero bueno, entonces, ¿qué sería esto? Pues una plataforma Ponzi que hasta que quiebra, hasta que cae, te das cuenta de que era Ponzi. Entonces sí hay que tener en cuenta mucho esto, que son plataformas de alto riesgo. Sí tienen sus regulaciones, sí están como esto, pero eso no quita que el riesgo sea bastante alto. La siguiente pregunta nos la deja Jason y nos dice: hola bro, justo estoy leyendo el libro de El Inversor Conservador. El Inversor Conservador es un libro que escribió un gestor de fondos de inversión de España, Carlos Santiso, muy buen gestor me parece a mí. Desde mi punto de vista, no he leído como tal este libro, pero bueno, El Inversor Conservador y la filosofía de la que habla Carlos Santiso, pues es la de la cartera permanente, entonces muy llevado con esto. Pero bueno, me parece que creo que es un libro que habría que leer. Les digo, todavía no lo leo, pero sí está en mi lista por ahí. Les dejo un video que ya estuvimos analizando el portafolio porque a mí me parece interesante, de Carlos Santiso, que ha mencionado en algunas de sus intervenciones en las redes, ¿verdad? Y nos dice dónde se ha hablado de la cartera permanente. Una pregunta: ¿qué activos pueden ser buenos para la parte de cash o liquidez? Tal vez bonos a corto plazo. Estudiaré más el portafolio de Dalio para evaluarlo. El portafolio de Ray Dalio, les digo, ya les dejé la lista de los portafolios de grandes inversionistas. Ahí encontrarán algunos, incluidos estos dos. De Ray Dalio, pues es el All Season. Se ha comportado muy bien en la última década, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos qué vaya a pasar al futuro. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de Jason, ¿qué podemos utilizar para la parte de cash o liquidez? Bueno, lo ideal para la parte de dinero, de efectivo, pues es no tenerlo en efectivo, no tenerlo ahí en una cuenta de banco parada. Aquí, Jason, la cuestión es que no sé desde dónde nos escuchas. Si me lo puedes dejar también en los comentarios, me pueden dejar también desde dónde nos escuchan, y pues para mandarles saludos, ¿verdad? A cada uno de esos países. Pero bueno, puede que tal vez nos escuches desde España o desde Europa, ¿verdad? Por el libro, ¿verdad? Que creo que no está tan sonado todavía acá en América Latina, tal vez sí, pero bueno. Si nos escuchas desde América Latina, si es desde México, la mejor, desde mi punto de vista, es utilizar CETES, que es lo que mejor rendimiento da. GBM Smart Cash, por ejemplo, que lo podrías tener en tu misma cuenta del broker, que también te genera un rendimiento al momento de 7%. CETES un poco más. Entonces, bueno, esas serían algunas opciones. Incluso ETFs sobre sobre bonos, perdón. Serían otra opción. Si nos estás escuchando desde Europa, habría que ver ya, me parece, las cuentas que ya están dando algo de rendimiento, aunque el rendimiento todavía ronda el 1%, alguna otra 1.5, 2%, tal vez el año lo terminen dando rendimientos un poquito más altos. Obviamente no compensan la inflación, pero bueno, ya están ganando algo. También, si nos estás escuchando desde Europa, pues bueno, otra opción serían los bonos de tu país, o en este caso el bono alemán, que se supone que es el bono más seguro que hay en Europa. Pero bueno, otra vez, los rendimientos que están dando están en negativo prácticamente. Ya están aumentando las tasas de interés, pero aún se mantienen muy, muy bajos, ¿verdad? Pero bueno, es mejor algo a perderlo todo, ¿verdad? No tenerlo, eso sí, debajo del colchón y todo esto, sino invertido, aunque en algo de bajo riesgo, que sea líquido, que lo puedas sacar fácilmente, ¿verdad? Ya las opciones, como te digo, pues serían eso: bonos a corto plazo de tu país. O de tu zona, por ejemplo, si estás en la zona euro, pues estaríamos hablando del bono alemán, que sería el más seguro de todos, ¿verdad? De esa zona. Bonos estadounidenses también. El detalle es que a lo mejor el detalle de usar bonos
que sean extranjeros a tu país o extranjeros a la cartera permanente que estés formando, pues tal vez en momentos no se van a comportar de la misma manera, ¿verdad? O no van a tener una correlación directa con las acciones o con las acciones en las que estés invirtiendo con los otros activos. Pero bueno, finalmente el oro siempre está cotizado en dólares, así que al final estás invirtiendo esa parte, digamos, en esa moneda. Aunque sea en oro, pues está cotizado en dólares. Entonces, recapitulando y en resumen, bonos a corto plazo, como tú lo mencionas, sería la mejor opción. Si tienes algunas opciones como las que tenemos aquí en México, Smart Cash, Hey Banco incluso, o algunas SOFIPOS, pues bueno, pueden ser otras opciones. Eso sí, que este dinero no esté invertido a plazos mayores a un año. Entre menos esté el plazo, o si es un fondo de liquidez diaria como Bondía, pues sería la mejor opción, ¿verdad? Para tenerlo para momentos de oportunidad o complicados de mercado, ¿verdad? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.